oportunidad para poder terminar la parte de la organización de los datos. Uno de los elementos que debo señalarles es dos conceptos gráficos muy importantes. Uno de ellos es el histograma. El histograma. El histograma es una gráfica de mucho uso y que se emplea sobre todo en los casos en los cuales se tiene los datos agrupados mediante intervalos de clase o grupos de clase. Sin embargo, se puede adoptar la imagen del histograma en los casos en los cuales se ha hecho estudios de clases. Por lo tanto, el histograma es un instrumento para la variable cuantitativa, fundamentalmente un instrumento de representación. El histograma parte de lo siguiente, es decir, es un gráfico que tiene la siguiente mecánica. Son una serie de rectángulos que se ubican específicamente en la imagen de una recta numérica, o sea, de un plano rectangular más que recta numérica, ¿sí? Pero que tiene una característica. Fíjense, los triángulos o los rectángulos están definidos por el ancho de clase que corresponde a cada uno de los grupos de clase o intervalos de clase. Vamos a suponer que, miren, acá yo tengo esto organizado en los siguientes intervalos de clase. Intervalos de clase. Voy a poner acá A, hasta acá B, esto C, esto D, y finalmente esto E. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo intervalos que van desde A hasta B, ¿sí? Un intervalo de carácter, es decir, semiabierto por el lado derecho, ¿sí? Otro intervalo que, manteniendo la concepción que habíamos señalado de la mutua exclusión, y es el siguiente, va desde B hasta C. Otro intervalo va desde C hasta D, y otro intervalo va desde D hasta E. Este último es cerrado. Fíjense acá, la recta numérica que corresponde al eje de las axis lo he dividido en, por lo tanto, 4 partes. He particionado. Esas partes son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que no tienen elementos comunes. Por eso que fíjense, esto va desde A hasta menos de B. Esto va desde B hasta menos de C, desde C hasta menos de D, y por último, esta que va desde D hasta E inclusive. Vean la diferencia. Este es el intervalo cerrado. Los demás son intervalos semiabiertos por la derecha, o si ustedes quieren, intervalos semicerrados por la izquierda. Entonces, en esas condiciones, yo puedo aquí definir la frecuencia absoluta, por un lado, n sub i, o puedo también definir la frecuencia relativa, cualquiera de las dos, ¿sí? Si fuera la frecuencia relativa, obviamente, es decir, el límite va a ser 1. Nunca va a llegar a 1, evidentemente, sino a valores menores a 1, ¿sí? Si fuera la frecuencia absoluta, obviamente acá voy a tener el mayor valor que se ha obtenido. Vamos a suponer que, miren, tenemos lo siguiente. Este es el mayor valor, ¿sí? Y tenemos la siguiente estructura de los datos que han subido. El intervalo de A hasta B llega, por decir algo, hasta acá, hasta este lugar, ¿sí? Por lo tanto, miren, yo acá voy a trazar un rectángulo que alcance justamente ese lugar, ¿sí? Vean, ahí está el rectángulo. Por lo tanto, la distancia o esta altura va a corresponder a la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa que se trate. Digamos, acá está n sub 1, ¿sí? El siguiente intervalo, BC, o sea, acá yo tengo, por lo tanto, una frecuencia de n sub 1, ¿sí? El siguiente tiene una frecuencia de n sub 2. Vamos a suponer que n sub 2 está acá. N sub 2.
Entonces, voy a hacer la continuación del mismo gráfico, ¿sí? Entonces, ven que acá ahora es un rectángulo que está anexado al anterior rectángulo, ¿sí? Es un rectángulo que le continúa en realidad, ¿sí? Si ustedes ven, que está lado a lado, en otras palabras. Vamos a suponer que la frecuencia del tercero es n sub 3, ¿sí? Es n sub 3. Y n sub 3, ¿sí? CD, vamos a suponer que llega hasta acá. Acá está, vamos a suponer n sub 3. Por lo tanto, aquí voy a tener el siguiente rectángulo. A ver, El siguiente rectángulo, ¿sí? Por último, el último, vamos a tomar que la frecuencia absoluta de este rectángulo o de ese intervalo de clase es n sub 4, ¿sí? Por lo tanto, vamos a suponer que eso está acá. Acá está n sub 4. Entonces vamos a tener esta imagen así. Ya, muy bien. ¿Han visto? Esto es un histograma. Un histograma, por lo tanto, es un conjunto de rectángulos que están lado a lado, están unidos en realidad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, eso es un histograma. Muy distinto a un diagrama de barras. Un diagrama de barras, ¿sí? Tiene esta otra imagen, un diagrama de barras. Un diagrama de barras que puede ser de barras verticales u horizontales, ¿sí? El diagrama de barras tiene esta mecánica. Son también rectángulos normalmente, pero son rectángulos que constituyen en realidad barras, ¿sí? Voy a poner acá una secuencia de barras. Ya. A ver, veamos acá. Vean acá. Esta es una barra. Vamos a poner para que sea la misma. Esa es una barra, ¿sí? Ahora vamos a suponer que acá yo tengo otra barra. ¿Mm? Y una más. Creo que es muy clara la diferencia, ¿no? Pero la vamos a... Estas son barras verticales, ¿sí? Acá, por ejemplo, puedo poner sobre el eje la variable que se trate, que normalmente es una variable cualitativa. Por decir algo acá, estará solteros, solteros, es otra forma de graficar solteros, casados, divorciados. Observen acá la diferencia. Aquí las barras, las alturas, también nos dan la frecuencia absoluta o nos dan la frecuencia relativa, ¿sí? Es decir, yo puedo trabajar específicamente esa con la frecuencia absoluta o con la frecuencia relativa para completar el gráfico que aquí estoy señalando, ¿sí? O sea, bajo esa situación, evidentemente, es muy claro de ver que esto va a llegar hasta el nivel n sub 1, acá hasta el nivel n sub 2 y acá hasta el nivel n sub 3. O sea, me estoy refiriendo a las frecuencias absolutas, pero también pueden ser las frecuencias relativas. Vean aquí, las barras están separadas entre sí por una distancia que normalmente a veces antes se hacía cálculos específicos sobre las distancias que debían existir entre barra y barra. Pero en la práctica no es tan así la figura hoy por hoy. Esto se hace en el Excel, como ustedes ya saben, ¿sí? El histograma, en cambio, vean, los rectángulos están unidos, son uno tras otro, ¿sí? Y el último valor, el límite superior del intervalo,
corresponde al límite inferior del siguiente intervalo o del grupo de clases, ¿sí? Normalmente, esta es la visión que se toma cuando se está trabajando con variable cuantitativa continua. ¿Estamos de acuerdo? Variable cuantitativa continua, ¿sí? En cambio, cuando es la variable cuantitativa discreta, lo que nosotros tenemos es esto. Voy aquí a colocar otra imagen, o sea, de valores, desde A hasta B, ¿sí? Desde C hasta D, desde E hasta F, desde G hasta H, desde I hasta J. Vean la diferencia, ¿no? Acá no son intervalos como tal. ¿Por qué? Porque son grupos de clases y tienen también sus correspondientes frecuencias absolutas para cada caso o relativas, ¿sí? De igual forma que en el caso anterior. La diferencia radica acá, que acá cuando leo esto, digo desde A hasta B inclusive, ¿no? No es necesario ni siquiera decir inclusive, porque aquí es absolutamente claro que el siguiente valor C es distinto al valor B. Vean, no es lo mismo que acá. Eso lleva a un problema. En realidad aquí tendría que estar A, aquí tendría que estar B y eso estaría correcto. Aquí estaría C, aquí estaría D, aquí estaría E, aquí estaría F. ¿Eso qué quiere decir? Que la variable cuantitativa discreta, ¿sí? Se expresa en barras, no en histograma, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, por esa situación. Aquí claramente hay esa posibilidad. Pero, miren, lo que se hace es llamar la continuización de la variable cuantitativa discreta. ¿Eso qué quiere decir? Que a este límite inferior A le voy a quitar media unidad. No se olviden que en la variable cuantitativa discreta son valores enteros. Acá puede haber valores fraccionarios en la variable cuantitativa continua. En la variable cuantitativa discreta son valores enteros. Todos son enteros. Por lo tanto, yo a esta A le puedo quitar media unidad, o sea, mitad de 1, o sea, mitad de 1. ¿Estamos de acuerdo? Y al otro lado le puedo aumentar 1, o la mitad de 1 también. Mitad de 1, mitad de 1. En otras palabras, le estaría quitando 1 y le estaría quitando 0,5 y aumentando 0,5. Eso va a significar que, miren, esto se va a transformar. Al quitar menos 0,5, automáticamente voy a generar un nuevo valor A' y acá un valor B'. O sea, este valor A' ahora es el mismo valor, pero menos 0,5. Y este valor B, que le estoy subiendo una 0,5, ahora es el valor B'. Aquí también voy a bajar mitad, pero qué interesante. Al bajar mitad a C, se vuelve B', ¿sí? Por lo tanto, aquí esto va a cambiar a B', ¿sí? O sea, C va a ser B'. Y esta D, obviamente le estoy sumando media unidad, va a ser D', ¿sí? Aquí la E se va a convertir en D', ¿sí? En D', porque le estoy quitando media unidad y acá estoy sumando media unidad, F'. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo acá es una continuización de los valores discretos. ¿Estamos de acuerdo? Es una continuización de los valores discretos que me va a permitir, por lo tanto, ahora graficar lo mismo. Acá sí es el mismo valor J, no se puede cambiar ahí. Se puede aumentar, evidentemente, para evitar la disminución que aquí tenemos, ¿no? Pero en la práctica, sí, entenderíamos que ahora esto se ha convertido en esto, ¿no? Se ha convertido en una serie de intervalos continuos con valores que son en la práctica, asumimos discretos, pero que se han continuizado. Ahora sí, los datos de la variable cuantitativa discreta que han sido sometidos a este proceso se pueden representar con un histograma. El histograma es una de las más importantes gráficas que se utiliza en las series de datos, en la presentación de datos. Los gráficos de barra son gráficos alternativos que se presentan para la variable cualitativa, ya sea ordinal o nominal.
Ahora, los datos, el histograma tiene una particularidad, ¿sí? Si nosotros tomamos los puntos medios de los lados superiores de estos triángulos, vean, los puntos medios de los lados superiores de esos rectángulos. Acá yo tengo un punto medio, otro punto medio, ¿sí? Otro punto medio, ¿sí? Otro punto medio. Miren, voy a hacer lo siguiente. Esos puntos medios los voy a trazar como si fueran unas líneas. ¿Estamos de acuerdo? Unas líneas, ¿sí? Acá tengo una línea, acá tengo otra línea, ¿sí? ¿Sí? Y acá tengo otra y finalmente una más. Ya. Ahora miren, esto que aquí he puesto con rojo, ¿sí? Con rojo, si solamente fueran las líneas sin los rectángulos, no es nada más que la representación de las gráficas de las clases. O sea, cuando uno está graficando la variable cuantitativa discreta o continua, cualquiera de los dos, en clases, aquí están las clases. Las clases tienen una altura que es su frecuencia, ¿sí? Y están separadas las clases. Podríamos decir que son como estas barras, pero angostas, ¿no? Equivalentes solamente a una línea, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es que estas clases, las puedo completar como rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Por eso que el histograma también se emplea para las variables, tanto la variable cuantitativa continua como la variable cuantitativa discreta, cuando están organizadas, ¿sí? En clases. Ya les he dicho que cuando están organizadas en clases, les he dicho que la variable cuantitativa discreta organizada en clases, ¿sí? Es muy frecuente, ¿no? Es una de las formas más frecuentes de organización de la variable cuantitativa discreta. De la variable cuantitativa discreta organizada en clases surge la variable cuantitativa discreta organizada en grupos de clase, ¿sí? La variable cuantitativa continua normalmente se grafica en intervalos o se organiza en intervalos de clase, pero de acuerdo al número de datos puede ser organizada en clases, de acuerdo al número de datos. Y si es organizada en clases la variable cuantitativa continua, ¿sí? Va a adoptar igual estas líneas. Y por lo tanto yo puedo, miren, entre el espacio que hay entre línea y línea, el espacio que hay entre línea y línea, tomar una distancia media y esa va a ser la distancia que me va a permitir identificar el alto o más bien el ancho de estos rectángulos. ¿Estamos de acuerdo? Es otra forma también que mediante el histograma se puede, por lo tanto, representar variable cuantitativa continua, discreta, organizada en clases, organizadas en grupos de clase o intervalos de clase. Ahí radica la importancia del histograma. Por último, miren, si yo los puntos extremos de esas líneas, que son los puntos medios de los lados superiores de los rectángulos, los uno con una línea. Miren, aquí estoy uniendo los puntos medios. Miren, estoy uniendo los puntos medios de los rectángulos del histograma. ¿Sí? Vean. Ahí se ha originado en verde lo que se denomina polígono de frecuencias. Uno de los gráficos más importantes que existe. Este polígono de frecuencias, ¿sí? Vean, empieza en el primer rectángulo, ¿sí? En el primer rectángulo. Y termina en el último rectángulo, en la mitad del lado superior del último rectángulo. Pero ¿qué tal? Miren si hacemos lo siguiente. Hacemos una idea de proyección, así llamaremos, en ambos sentidos del eje de las abscisas. Aquí ya está proyectado, ¿sí? Y tomo como si fuera una mitad, un rectángulo más, que solamente va a ser una línea sobre el eje de las abscisas. O sea, en otras palabras, ¿sí? Vean, aquí estoy tomando esta distancia. Aquí es 3 cuadraditos. Aquí vean 3 cuadraditos. Y aquí estoy tomando
esta distancia. Aquí podríamos decir que hay un rectángulo, pero es un rectángulo que no tiene altura. Esta línea es un rectángulo que no tiene altura, por lo tanto no tiene frecuencia absoluta. Su frecuencia absoluta será 0, ¿sí? Igual en el otro lado, ¿sí? Yo puedo hacer la misma idea de tomar, completar para que tenga la misma situación al otro extremo. Vean, aquí cuento 3, ¿sí? Y acá tendría esa línea, ese segmento sobre el eje de las abscisas, ¿sí? Ese segmento que estoy aquí trazando, ¿sí? Este segmento, ¿sí? Que también tiene la misma particularidad de este otro, ¿sí? Es un simple segmento, una especie de rectángulo, pero sin altura. Entonces, lo que hago es tomar los puntos medios de esos dos rectángulos falsos, o sea, de esos falsos rectángulos, porque son rectángulos falsos, ¿no? Solamente es la prolongación de la línea. Mira, estoy tomando la mitad y a ambos lados completo el polígono de frecuencias. Miren, estoy completando, aquí lo voy a poner con otro color para que eso se vea. Estoy completando de acá hasta acá, miren, estoy completando, ¿sí? Y de acá hasta acá, ¿sí? Vean, he completado, ¿no? Ahora tengo, vean, un polígono de frecuencias completo y que representa la distribución de frecuencia de la variable en estudio. Este es un verdadero polígono de frecuencias. ¿Se fijan? Es un polígono. Un polígono es una figura geométrica, ¿sí? Por ejemplo, el triángulo es un polígono. El cuadrado es un polígono. El rectángulo también. El pentágono, el hexágono, el heptágono, el octógono, el etcétera, etcétera, ¿sí? Vean acá, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Este es un hexágono desde el punto de vista es un hexágono irregular desde el punto de vista de los lados que se están originando por la proyección de estas líneas que unen los puntos medios, ¿sí? Un hexágono, aquí tengo un lado grande, el que corresponde al eje de las abscisas, otro lado y así sucesivamente varios lados. 6 lados, como ustedes pueden contar. Es un hexágono, pero es un hexágono irregular. ¿Estamos de acuerdo? Es un hexágono irregular. Tiene un área adentro, ¿sí? Pero es un hexágono irregular. Y por esa razón que esta línea, ¿sí? En realidad constituye un polígono, ¿sí? De frecuencias. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es un polígono de 6 lados. ¿Está clara la idea? Muy bien. Entonces acá tengo reflejadas dos gráficas fundamentales. El histograma, ¿sí? Y la segunda línea que evidentemente aquí está en amarillo, ¿sí? Corresponde específicamente al polígono de frecuencias, que es la otra idea que aquí les estoy señalando. Polígono de frecuencias. ¿Sí? Y obviamente aquí hemos hecho una comparación con esta otra gráfica que está aquí al lado, ¿sí? Esta otra gráfica, que es un gráfico de barras verticales. Es un gráfico, ¿sí? De barras verticales, ¿sí? Y que obviamente es muy distinto al histograma, como ustedes están viendo, ¿sí? De eso se trata esta situación de final que estamos viendo estas imágenes que corresponden al histograma, al polígono de frecuencias, al gráfico de barras verticales. Pero me falta todavía un gráfico más. Doctor, disculpe, Sí, adelante. pregunta. Cuando ha continuizado la variable cuantitativa Sí, discreta, ¿cómo lo sí. ha hecho, doctor? Me he perdido en esa parte, no sé si puede volver. Pues ahora haremos eso con un valor, con valores, para que quede absolutamente claro. Miren, como es así, ¿no? Pongamos color negro. Tengo de 2 a 5, de 5 a 8, de 9
a 12, de 13 a 16, de 17 a 20. ¿Estamos de acuerdo que son grupos de clases? Miren, esta agrupa los grupos, a las clases. 2, 3, 4, 5. ¿Sí? 2, 3, 4, 5. O sea, 4 clases. Esta, 5, 6, 7, 8. 4 clases. Acá, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12, 4 clases. 13, 14, 15, 16, 4 clases. Y 17, 18, 19, 20, 4 clases. ¿Estamos de acuerdo? Se trata de una variable cuantitativa discreta organizada en clases. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué quiere decir continuizar esto? Fíjense, aquí hay un error garrafal. Hay un error, sí, hay un error. Voy a tener que corregir todo el cuadro. Acá, esto pongamos acá 1. Esto vamos a corregir, esto va a ser 1. Esto es muy fuerte, muy ancho. Ahora sí. Esto es 1 y 4. ¿Estamos de acuerdo? Un error de cálculo. Acá es 1 y acá es 4. 4. Ahora sí. Ahora sí veamos. Miren, como les decía, tengo de 1 hasta 4. ¿Sí? Acá tengo 4 clases. 1, 2, 3, 4. Un salto a 5, 6, 7, 8. Un salto a 9, 10, 11, 12. Un salto, 13, 14, 15, 16, un salto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahora sí está correcto esta variable cuantitativa discreta, que son grupos de clases. ¿Está clara la idea? Muy bien. Entonces, ¿qué significa continuizar? Si yo tuviera que representar gráficamente, pues acá vendría desde 1 hasta 4. Perfecto, ¿sí? Ese grupo que está separado, no tiene relación con el otro. Este sería de 5 a 8, de 5 a 8, ¿sí? Este otro sería de 9 a 12. Eso lo podría colocar en la parte inferior, ¿no? Porque en la práctica, si ustedes se dan cuenta, esos grupos son los nombres que tienen las barras, ¿sí? Aunque son grupos de clases, aquí tendría que poner de 1 hasta 4, de 5 hasta 8, de 9 hasta 12. Son barras separadas. Vean, entre barra y barra hay un espacio. De 4 a 5 hay este espacio, ¿sí? De 5 a 8 hasta el grupo de 9 a 12 hay este espacio. Son barras. No son histogramas. Entonces, ¿qué es lo que hago? A este 1 le voy a quitar mitad de unidad. Entonces, 1 menos mitad de unidad, o sea, menos 0,5, se convierte en 0,5. Y a 4 le voy a aumentar mitad. Entonces, va a ser 4,5. En realidad, le he quitado media unidad abajo y le he subido media unidad arriba. Le he aumentado 1. A este 5 le voy a bajar igual, media unidad. Por lo tanto, se va a volver 4,5. Y este 8 le voy a subir media unidad, igual que en el caso anterior, 8,5. Acá le quito media unidad, acá va a ser 9,5. Le aumento media unidad, 12,5. Le quito media unidad, 12,5. Le aumento media unidad, 16,5. Y por último, a 17 le quito media unidad, va a ser 16,5. Le aumento media unidad, 20,5. ¿Me han entendido? Pero fíjense claro aquí 4,5, aquí 4,5. Aquí hay un error, aquí esto es 8,5. 8,5. Le he quitado a 9, media unidad, 8,5. 8,5, 8,5. 12,5, 12,5. 16,5, 16,5. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es como si fuera variable cuantitativa continua. Por eso que he continuizado. Pero tal como está, ahora es necesario que yo aquí ponga la relación de intervalos, ¿sí? Que permita evitar que haya una alteración en la visión que se maneja acá. Vean, esto va a ser así ahora.
he continuizado, ¿sí? Ahora sí, este incluye de 0,5 hasta menos de 4,5, de 4,5 hasta menos de 8,5 y así sucesivamente. Vean cómo la variable cuantitativa discreta organizada en clases aquí se ha continuizado. Ahora esto se representa acá. Vean, acá va a ser entonces, por ejemplo, 0,5 hasta 4,5. Vean, aquí ya no hay espacio, porque el siguiente va a 8,5. El siguiente va a 12,5 y así sucesivamente. ¿Estamos de acuerdo? Este otro hasta 16,5. ¿Me han entendido? ¿Está clara, está suficiente la aclaración? Sí, doctor, gracias. ¿Ya? Eso es continuizar. O sea, por lo tanto, el histograma, por este mecanismo de quitar media unidad mayor, sea, en el caso de la variable cuantitativa discreta organizada en clases, sea continuizado. Por eso que miren, el histograma tiene una gran importancia. Se utiliza en variable cuantitativa continua de manera inicial, pero yo puedo, la variable cuantitativa discreta organizada en clases, continuizarla. Pero también puedo, si tengo, miren, la variable cuantitativa discreta continua organizada en clases, que son estas líneas, ¿sí? Las puedo convertir en rectángulos. Y por lo tanto puedo construir tanto el histograma, que son los rectángulos conexos seguidos, ¿sí? Como el polígono de frecuencias. Ahora bien, ¿por qué hago énfasis en esto? Porque miren que este polígono de frecuencias tiene estas uniones angulares, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué digo angulares? Porque forman un ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Y es un ángulo, es la unión de dos líneas que está formando un ángulo. Entonces, lo que yo puedo hacer, miren, es una figura que es muy importante. Puedo suavizar puedo suavizar. Miren, voy a suavizar. Esto es. Si voy a suavizar. ¿Qué significa suavizar? Miren, poner un gráfico que esté ahí, pero que en la práctica suavice estas uniones angulares. Miren, aquí estoy suavizando. Vean, es suavizado. ¿Han visto cómo es suavizado? Lo que antes era angular, aquí un poquito me ha fallado, ¿no? Se ha vuelto una curva continua, ¿sí? Esta curva continua es una curva que está suavizando el polígono de frecuencias. Esta curva tiene una importancia, pero terrible. Observen algo. No está tocando el eje de las abscisas, esta curva suavizada. Vean, no está tocando. El polígono de frecuencias sí toca, ¿sí? El amarillo, pero esta no toca. ¿Por qué? Porque esta imagen que aquí estoy colocando, yo puedo encontrar su fórmula matemática. Su fórmula matemática. Y esta es la base para poder entender, algo que es vital en el uso de la estadística, ¿sí? La distribución normal. La distribución normal. Esto que está aquí, esta curva, ¿sí? Corresponde a una forma exponencial. Una forma exponencial que tiene la siguiente fórmula. 1 sobre raíz cuadrada de 2pi, ¿sí? Por e elevado, ¿sí? Vean, aquí todos son números. 1, 2, pi, e, todos son números. ¿Dónde está la variable x? La variable x está en el exponente. Entonces, e elevado a menos 0,5, ¿sí? Voy a colocar acá x elevado al cuadrado. O sea, estoy sintetizando por si acaso, ¿sí? Vean, acá la variable está en el exponente. Y esta curva que aquí he puesto así suavizada corresponde a una de las formas que adopta la curva, es decir, exponencial. Ahora, esto es lo que lleva a toda la dinámica que tiene específicamente el cálculo de probabilidades en estadística. Por eso que ustedes van a ver
siempre en los libros de estadística, que está, hasta en la carátula le ponen la curva normal, ¿sí? Y esa curva normal, ¿han visto cómo surge? Surge de la suavización ¿de qué? Del polígono de frecuencias. Y por lo tanto, miren, ¿para qué me va a servir? Me va a servir para hacer el cálculo de probabilidades, específicamente tomando en cuenta la población en estudio. Bueno, me he adelantado un poco. Esto en realidad les voy a explicar con detalle cuando estemos llevando la materia para el cuarto examen parcial. Esta es la base. Aquí está la base en el segundo examen. En realidad en el primer examen, porque esto es parte en realidad todavía complementada de la temática del primer examen parcial. Esa es la figura. Muy bien. Pero hay un gráfico más, el último que vamos a ver, ¿sí? Fíjense acá, ¿qué es lo que he graficado? He graficado la frecuencia absoluta. He graficado la frecuencia relativa, ¿sí? Igual acá, la frecuencia absoluta, n sub i, ¿sí? Y la frecuencia relativa, h sub i. Pero ¿y qué ocurre con las frecuencias acumuladas y desacumuladas? Vamos a hacer, voy a poner aquí un ejemplo para que eso sea claro. Vamos a suponer que yo tengo la siguiente tabla de valores. Va desde 2 hasta 4, abierto, desde 4 hasta 6, desde 6 hasta 8, de 8 hasta 10, de 10 hasta 12 y de 12 hasta 14. Vamos a suponer que tengo, vean, 5 intervalos, 6 intervalos de clase. ¿Estamos de acuerdo? 6 intervalos de clase. Y vamos a suponer que sus frecuencias absolutas son las siguientes. Voy a poner números cortos. Acá pongamos 2, acá pongamos 4, acá pongamos 5, acá pongamos 3, acá pongamos 2 y acá 1, ¿sí? Para hacer simple el ejercicio. Si nosotros completamos, esto corresponde a esta gráfica, o perdón, a este cuadro, ¿sí? A este cuadro, ¿sí? Este cuadro, esto voy a tener que extender un poquito. Ya. Y acá tengo, y acá voy a empezar con 2 para poder entender esto. En la práctica, vean acá, yo tengo acá x sub i menos 1, x sub i menos 1, hasta x sub i más 1. Se trata de variable cuantitativa continua. ¿Estamos de acuerdo? Ah, pero también puede ser variable cuantitativa discreta, ¿sí o no? Claro que puede ser, por lo que les he explicado hace un ratito, ¿sí? Porque la variable cuantitativa discreta organizada en clases la puedo continuizar igualito, ¿sí? Por lo tanto, esto vale tanto para la variable cuantitativa continua original como para la variable cuantitativa discreta continuizada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, acá lo que yo tengo es la frecuencia absoluta, n sub i. Acá tengo el total. Vean cómo estoy manejando esto, ¿sí? Bien, el total, aquí veamos 2, 6, 11, 14, 16, 17. A ver, cambiaremos esto le pongamos 17, esto le pongo 8. 8. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser 2, 6, 14, 14 y 6, 20. Ahora está mejor, ¿sí? Para que no haya ningún inconveniente en la, por si acaso, ¿por qué voy a, estoy 8? Ahora sí está correcto, ¿sí? Bien, lo primero que se me ocurre es construir la frecuencia absoluta acumulada, que ya lo conocen ustedes, ¿sí? La acumulada. Entonces acá el 2 más 4, 6, 6 más 8, 14, 14 más 3, 17, 17 más 2, 19,
19 más 1, 20. ¿Estamos de acuerdo? La frecuencia absoluta acumulada. Vean, si yo ahora grafico la frecuencia, bueno, ya les he explicado con el histograma la frecuencia absoluta. Ahora voy a graficar la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada, como ustedes se dan cuenta, es muy fácil, ¿no? Muy fácil. Es decir, en la práctica, son también ahora dimensiones que aquí es 8, si está bien. Aquí el eje de las abscisas. Y ya, ahí vamos a poner. 14 es un punto muy, muy grande esto, pero a ver, veamos, lo haremos como debe ser. Entonces acá va a ser 2, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12. Tampoco tan grande. No, yo estaba pensando que iba a ser más grande, pero voy a borrar solamente una parte. Hasta ahí. Ya. Bien. Ahora, el alto. 8. Bueno, a ver, puedo tomar 1, 2, 3, 4. No, mejor de a uno nada más porque esto va a ser también es demasiado alto. Entonces acá tengo 1, 1, 2, 3. O sea, cada cuadradito es una unidad. Entonces no hay mucho inconveniente porque el alto que va a tener esto va a ser máximo hasta acá. Bueno, pero aquí va a tener otra altura. Vamos a ver cómo podemos arreglar. Bien, miren. Eh, eh, Acá esto cambiaré, por favor, esto aquí en un pequeño error, porque ya no voy a graficar la frecuencia absoluta, sino la frecuencia absoluta acumulada. Y la frecuencia absoluta acumulada tiene una altura. Hasta aquí era 8. Digamos que aquí es 20, ¿estamos de acuerdo? 20. La mitad, aquí aproximadamente esto es 10. Creo que he hecho exacto. 3, 6, 3, no, una más arriba. Ahora sí. Esto acá, 20 acá arriba. 20. Ahora sí está en la mitad. La mitad de acá va a ser 5. Aquí va a ser evidentemente 5. ¿Sí? Y esto lo voy a dividir de acuerdo a la necesidad. Bien, veamos. De 2 a 4, la frecuencia absoluta acumulada n sub i es 2. Entonces, vamos a suponer que aquí, esto yo tengo acá 2. Esto va a ser 2 aproximadamente, ¿sí? Entonces, de 2 a 4 es 2. Entonces, subo acá el rectángulo que corresponde al intervalo de clase de 2 a 4. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? De 2 a 4. Ahí está. De 2 a 4, de 2 a 4, ese intervalo, ¿sí? Su altura es 2. 2, ¿sí? 2. Ahora, el siguiente intervalo es de 4 a 6. Pero fíjense, de 4 a 6, en la frecuencia subterránea ha aumentado a 6. Vamos a suponer que eso significa que está acá, 6, ¿sí? Entonces voy a graficar el ancho primero del rectángulo, y ahí viene el otro rectángulo que está, el otro está completando esa figura. Ya, ahora sí. Vean, el siguiente rectángulo, 6 a 8, 6 a 8, el intervalo 6 a 8, 14. Entonces, 14 vamos a suponer que está a la mitad entre 10 y 15, 14 acá. Ahí. Realmente es una cuestión de pulso. Aquí me falló el pulso. Aquí. Ya. Ahora. Ya, ahora sí. De 8 a 10, miren, sube a 17. Entonces, acá era 15, vamos a suponer que hasta aquí es 17. 17. Ahora sí. 17.
Ya. Y ahí completo esto. ¿Sí? Ahí. ¿Sí? El siguiente es 19. Vamos a suponer que 19 está acá. 19. Voy a poner la gráfica. Acá 19, vamos a suponer que está aquí. Ya. Realmente este es un esfuerzo terrible el mirar la pantalla y que mi mano esté utilizando sobre un tablero que no estoy mirando, porque no estoy mirando la gráfica que estoy realizando. Entonces, los que juegan Play deben tener más posibilidades que yo. Y yo no juego mucho Play, pero el Play permite eso. Miren cómo el juego puede dar ventajas, ¿no? El Play permite que uno esté mirando la pantalla y los dedos estén utilizando el comando, ¿no? Más o menos lo mismo que estoy haciendo yo. Acá mi mano está en el comando y mi vista está en la pantalla. Gran problema. Bueno, hemos terminado. Esto que tengo acá, vean, son como gradas, ¿no? Por eso que se llama diagrama escalonado. ¿Estamos de acuerdo? Lo que tengo acá es un diagrama escalonado. Siempre va a ser escalonado, ¿sí? Diagrama escalonado. Diagrama, ¿sí? Escalonado. ¿Sí? Siempre va a ser un diagrama escalonado por lo que acabo de señalarles. Está representando el crecimiento que tiene la frecuencia absoluta, el crecimiento, la acumulación, si ustedes quieren, ¿sí? Por eso que están subiendo las gradas. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo será la frecuencia absoluta desacumulada? La frecuencia absoluta desacumulada, como ya sabemos, empieza a desacumular de 20. Entonces acá estará 20, 20 menos 2, 18, 18 menos 8, 10, 10 menos 3, 7, 7 menos 2, 5, 5, aquí qué pasa, a ver, 20 menos 2, 18. 18 menos 4, pucha, aquí es 14, nadie me dice nada. Caramba. Y ya, a ver. Entonces, hagamos. ¿Sí? 20 menos 2, 18. 18 menos 14, 14. Menos 4, ¿no? 14 menos 8, 6. 6. 6 menos 3, 3. 3 menos 2, 1. Ahora sí está bien, ¿no? Bien, estamos de acuerdo, ¿no? Cómo he construido la frecuencia absoluta desacumulada. Ahora miren, ¿qué tendría que hacer para graficar esto? Y un gráfico igualito. Solamente que las gradas ya no van a subir, van a bajar. ¿Estamos de acuerdo? Van a bajar. Está claro, eso es el diagrama escalonado ascendente. ¿Estamos de acuerdo? Es un diagrama escalonado ascendente. Ascendente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay dos diagramas escalonados. Uno ascendente y otro descendente. ¿Sí? Ahora sí. Entonces, ese es un diagrama escalonado ascendente. ¿Ya? Y voy a tener un diagrama escalonado descendente, pues, ¿no? Descendente cuando utilice la frecuencia absoluta desacumulada. ¿Está claro? Observen que son, entonces, por lo tanto, rectángulos que están lado a lado. ¿Dónde puedo utilizar? En la variable cuantitativa discreta. Perdón, continua. ¿Dónde también? En la variable cuantitativa discreta
continuizada. Pues yo puedo tener esto, ¿sí? Un diagrama escalonado. Pero ahora miren lo que voy a hacer. Ahí termina ese diagrama escalonado. Ya saben que puedo hacer también el otro, repito, el diagrama escalonado descendente. ¿Que va a corresponder a qué? A la frecuencia absoluta desacumulada. Ahora, qué interesante. Puedo hacer lo mismo también con ¿qué? Con las frecuencias relativas acumuladas, que me va a dar exactamente lo mismo, ¿sí? Y con las frecuencias, la frecuencia relativa desacumulada. Me va a dar los mismos diagramas, el diagrama escalonado ascendente y en el otro caso el diagrama escalonado descendente. Pero ahora miren lo que voy a hacer. Voy a unir las diagonales de estos rectángulos. Miren, acá yo tengo una diagonal. En este rectángulo tengo una diagonal que arranca desde 2, ¿sí? Y como es diagonal, llega hasta acá, hasta ahí. Vean, ahora, miren, ahora de ese punto, voy a trazar otra diagonal que va hasta el vértice superior derecho del siguiente rectángulo. Y de ahí al siguiente, miren, al siguiente, ¿sí? Y esto, repito, que es un verdadero inconveniente el controlar. Ya, ahora sí. Y yo les comento que en cirugía, ustedes saben que en la cirugía laparoscópica ocurre una situación similar. Es decir, uno está mirando la pantalla y con la mano está utilizando el aparato que permite no solamente observar, sino ejecutar los cortes necesarios en la laparoscopía, o sea, el laparoscopio, ¿sí? Que tiene a su vez un instrumento que permite pinzas, permite cortar, etcétera, ¿no? Por eso que en realidad la gente que tiene como la habilidad desde niño que uno ha utilizado, qué sé yo, a jugar play y esa situación, esas personas tienen más facilidad para poder trabajar así. O sea, en una situación en la cual uno separa la mano de la vista. Realmente. Esto que aquí tengo ahora en rojo, puede ser que es un polígono, ¿no? Pero tiene un nombre especial. El nombre de esa línea, que corresponde casi a un polígono, también, como ustedes pueden ver, es un polígono, ¿no? Un polígono, solamente un polígono muy especial, terriblemente irregular. Si esto en rojo, miren, esta línea, este lado del último rectángulo, la bajo en rojo, y el eje de las redes en rojo, tengo exactamente un polígono irregular, ¿sí? Eso se llama ojiva. ¿Estamos de acuerdo? Se denomina ojiva. Ojiva. ¿Sí? Es una ojiva, obviamente, ascendente. Wow, ¿qué pasó acá? Esto no quiere responder. Ahora sí. ¿Sí? Se denomina ojiva. Ojiva. Y en este caso es una ojiva ascendente. Ascendente. ¿Sí? Hay también, por lo tanto, una ojiva descendente, ¿sí? Una ojiva descendente. Ahora, les comento que las ojivas no son tan utilizadas, pese a que tienen, miren, la misma característica que tiene el polígono de frecuencias y su gráfica suavizada. Bueno, ¿por qué no es tan utilizada la ojiva? En el caso de la estadística descriptiva, bueno, quizás uno en el análisis global nos permite hallar algunos indicadores muy importantes. Uno es el índice de Gini. El índice de Gini lo utilizan sobre todo los economistas y los demógrafos, ¿sí? Utiliza el diagrama escalonado. Entonces, uno puede en ese diagrama encontrar el punto de equilibrio, pero ya son otras cosas que no vienen al caso que les explique. Están en el campo de la economía y el uso de los diagramas escalonados, ¿sí? Pero en la práctica, como les digo, yo podría trabajar esto en algo que también se hace en la parte de probabilidades. Es la probabilidad acumulada. Si ustedes se fijan, si yo trabajo
en lugar de las frecuencias absolutas con las frecuencias relativas, ¿sí? Yo puedo en la práctica construir un diagrama, ¿sí? Que me permita acumular las probabilidades, o sea, las frecuencias relativas. Y eso sí tiene un estudio importante en el caso del análisis de probabilidades, que vamos a ver en su momento. Por eso es que he colocado esto acá, para que entiendan que la acumulación nos va a permitir construir ese tipo de gráficos que evidentemente tienen otro tipo de análisis en el campo de las probabilidades. Muy bien, con esto hemos acabado toda la organización de los datos. Ya saben que todo esto que aquí he puesto, ¿sí? ¿Dónde van a construir? No van a construir de manera manual. No, sí, esto se va a construir ¿dónde? Se va a construir pues en el Excel. Se va a construir en el Excel. Yo tengo aquí una base de datos que la pensaba desarrollar, pero no la voy a hacer, ¿sí? Una base de datos que he tomado de valores aleatorios, ¿sí? Y que me permitiría construir una distribución de frecuencias para hacer todo lo que estoy señalando. Lo vamos a hacer en el próximo gabinete, o sea, con los ayudantes, esto, ¿sí? Les debo comentar que básicamente con la base de datos que aquí dispongo, además que por si acaso también voy a redactar algo para subir al internet, para que esto que les he explicado en los puntos fundamentales, ustedes tengan el concepto. Sí, eso lo voy a hacer hoy o mañana, para que pueda subir al grupo de WhatsApp. Como ya saben ustedes, yo puedo insertar gráficos, aquí están los gráficos, ¿sí? Y dentro de los gráficos tenemos acá bien los gráficos correspondientes a las barras, lo que les he explicado. Miren las barras. Miren qué interesante esta gráfica que he puesto. Miren cómo la ha graficado automáticamente la máquina. La máquina, esa es la gráfica. Una gráfica de barras, de líneas. De líneas. Cada una de esas corresponde a una línea. Si yo esto lo ampliara, si ahí en este gráfico tengo, por si acaso, 1000 datos, cerca de 1000 datos, ¿sí? Ahí están. ¿Ven las líneas? ¿Ven las líneas? ¿Sí? ¿Sí? Ahí están las líneas que corresponden a estos puntos que aquí yo tengo. Si ustedes se fijan, cada línea en la práctica es un rectángulo, pues. Es un rectángulo. Y yo podría unir los puntos de los extremos de los rectángulos, ¿sí? Podría hacer eso, ¿sí? Es más, podría, miren, hacer lo siguiente, cambiar tipo de gráfico, o sea, aquí poner, y poner justamente esto de líneas. Miren, a ver, veamos ahí qué ocurre. Miren, ahora, esto que aquí yo tengo ahora, que tengo ahí, están viendo la gráfica que está aquí, ¿no es cierto? La grande, ¿sí? Ahora miren lo que va a pasar con la grande al apretar esto. ¡Ah! Miren lo que se ha vuelto. ¡Qué interesante! ¿Esto qué es? Pucha, es un terrible polígono de frecuencias. Miren, por eso que miren, en pocos casos llegan a la base. Yo tengo aquí los datos de 1 hasta 921. Y miren, esa es la estructura de ¿Han visto este tipo de gráficos? Les voy a mostrar en los estudios de los artículos de revistas. Así son los gráficos. Y uno cuando ve, pucha, ¿qué diablos es eso, no? O sea, es así como se ve, como el anterior gráfico que les he mostrado. Este es un gráfico, en realidad, un polígono de frecuencias que corresponden a las líneas individuales. Aquí no se han organizado los datos. Solo se los está mostrando tal como están. Cuando los organice, esto obviamente lo puedo reducir y hacerlo más entendible. Eso es lo que hace, miren, entonces, por lo tanto, el ingreso de datos, ¿no? Miren, aquí podría trabajar con barras, ¿sí? Y ahí está el histograma, ¿han visto? Solamente que este histograma, ¿cómo les puedo decir? Está parcial.
Este espacio del de los rectángulos también se puede reducir. Eso se hace con los comandos que aquí se tiene para poder, evidentemente, reducir el ancho. Bueno, aquí no lo voy a hacer, pero se puede reducir este ancho y convertir los rectángulos en rectángulos que están lado a lado. Así es como se construye el histograma. Acá vean, tengo un histograma. Ahí está un histograma. Y aquí aparece el histograma. Pero aquí nos está mostrando algo que no corresponde. ¿Se fijan cómo están aquí abajo los valores? Va de 0, 0 hasta 0, 1 y aparecen los corchetes, ¿no es cierto? Esto significa que es un intervalo cerrado. Y aquí, vean, aquí aparece lo mismo, pero aquí ya está abierto, ¿no? Vean, abierto 0, 1, cerrado en 0, 2. Abierto en 0, 2, cerrado, ¿sí? O sea que lo que les enseño matemáticas en intervalos tiene pues aquí utilidad. Y no lo estoy haciendo yo, lo está haciendo la máquina, el Excel, ¿sí? ¿Y para qué? No para resolver problemas de matemáticas, sino para utilizar en la graficación estricta que se utiliza para el análisis estadístico. ¿Me entienden la idea? Por eso es que muchas veces cuando yo enseño esa cuestión de intervalos en matemática, es decir, parece que no tuviera razón de ser. Aquí está la razón de ser, pero no es en estadística solo, porque imagínense que aquí es en la naturaleza de estos datos. Estos datos pueden ser el nivel de ácido úrico que ustedes han sacado durante 30 días, una semana, un día, y tienen que representar esos 30 o 50 datos que tuvieran. ¿Para qué? Para presentar un informe al ministerio, para presentar un informe al superior jerárquico del laboratorio. Miren, eso, o para hacer algunos tipos de análisis también se utiliza. O sea, en la práctica, aquí les puedo comentar que el uso de la estadística es muy amplio, sobre todo en el campo de las ciencias. Cuando veamos específicamente el método de regresión de los mínimos cuadrados, ahí ustedes se van a dar cuenta cómo podemos, utilizando estadística, construir modelos matemáticos que expliquen la realidad. Es más, no solamente se utiliza el método de regresión por ese método dos variables. Puedo representar varias variables y hacer un modelo multivariante y sacar una teoría sustentada por el modelo matemático que haya elegido o construido. Y miren que eso es lo que genera, pues, con lo que acabo de decirles, teoría. Teoría que está sustentada por la base de información obtenida en los datos. Y obviamente eso es ya un aporte importantísimo. Por eso es que, miren, no hay artículo científico, digamos, original, porque hay que entender, hay diferentes tipos de artículos científicos. Los artículos científicos originales, ¿sí? Con investigación original, siempre tienen estadística, siempre, porque es el sustento para la información que se ha obtenido. Sin la estadística no hay información. Por si acaso, en el campo de las ciencias naturales, en el campo de las ciencias de la salud, de la bioquímica, no es lo mismo lo que acontece con otro tipo de investigaciones, sobre todo en el campo de las ciencias sociales. En las ciencias sociales es terrible, ¿no? Hay una resistencia desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de análisis epistemológico, al uso de la estadística. Y eso, les digo, es porque eso deviene, pues, de la forma de entender el recorrido de la ciencia. Y por eso que en muchos de los estudios de carácter social no se emplea nada de estadística. ¿Sí? Sin embargo, hoy por hoy, miren, una de las pruebas, por ejemplo, fundamentales de la investigación social es la entrevista.
Yo puedo entrevistar a una persona y hacerle preguntas, bla, 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 ¿no? Y luego anoto las respuestas. Claro, el gran problema es ahora cómo manejo esas respuestas. Y hay un paquete que se está utilizando en sociales que permite, miren, introducir la grabación o la transcripción de la entrevista y la máquina encuentra las palabras más empleadas, no eliminando las palabras obviamente corrientes, ¿no? Los artículos que evidentemente se van a repetir siempre, pero utilizando las ideas, o sea, el análisis de ideas, ¿sí? Ese programa permite, es decir, de visualizar, por ejemplo, cuántas veces yo repito la palabra estadística. Entonces ahí dice, ¿eso qué implica? Eso se hace un análisis, ¿sí? Sobre digamos, la repetición de ideas que uno tiene. Cuando uno está entrevistando a alguien, esa persona normalmente formula sus principales ideas de manera, llamaremos inclusive no tan consciente, en el uso del lenguaje. Entonces, por ejemplo, por eso que hablan del lenguaje sexista, porque hay personas que utilizan el lenguaje sexista y obviamente eso revela una concepción que tiene la persona. Entonces puede clasificar a las personas por el tipo de lenguaje y eso lo hace miren, a través de un examen, como les he explicado, de un paquete especializado que se tiene para medir la frecuencia de uso de ideas, la frecuencia de uso de palabras en las entrevistas. Y una de las principales herramientas de la investigación social es la entrevista. ¿Sí? La segunda es la observación. Pero la observación tiene también otro tipo de características. Ahí se señala que posiblemente uno de los instrumentos más válidos para poder mostrar lo que se obtiene como datos en la observación también es la estadística. Muy bien. Entonces, con esto hemos concluido la etapa de organización de los datos. Hay un diagrama que les he dicho que que debía mostrarles, o cómo se hace, el diagrama de cajas y bigotes. No lo puedo hacer ahora, por una razón simple, porque para el diagrama de cajas y bigotes se requiere hallar el cuartil sub 1 y el cuartil sub 3. Y eso es lo que vamos a ver a partir de la próxima semana. El próximo martes arrancamos con las medidas de tendencia central en variable cuantitativa. Hasta aquí esta clase. Muchas gracias por su atención. Doctor, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. El Dime. previo, ¿qué hora va a ser el sábado? Y tenía que sacar las notas del laboratorio, doctor. Esas preguntas que hacerle. Sí, uno que miren, la verdad que ayer hemos estado en una reunión, no sé si se han enterado, de los docentes desde las 11 horas de la noche, y lamentablemente si no me ha alcanzado el tiempo para poder trabajar en eso. Ayer hubo un consejo de carrera muy conflictivo del cual también estoy enterado y obviamente he tenido que convocar a una reunión interna para poder tratar un problema en relación a un informe que los docentes estamos elaborando elevando específicamente. Y la verdad que no me ha alcanzado el tiempo el día de ayer, pese a todas las circunstancias que disponía para poder avanzar en esa tarea. Hoy, es decir, voy a analizar, voy a bajar a la facultad y averiguar cuáles son los horarios que se tiene el día sábado, pero podríamos ir adelantando. ¿Sí? ¿Tienen algún examen este sábado? Hola. Adelante. Doctor, mañana tenemos, los que estamos arrastrando materias de primer año, tenemos examen a las 10 de la mañana de orgánica. ¿El sábado o cuándo? Ay, sí, perdón, el sábado. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. 10 de la mañana. Ya. ¿Alguien más tiene algún problema después de esa hora? Ya. Entonces, miren, voy a, adelante. No podría Adelante. ser más antes. Eso.
Doctor, ¿no podría ser a las 9 de la mañana? Claro, por supuesto, eso es lo que le estoy diciendo. Voy a poner de 8 hasta las 10, o sea, puede ser de 9 a 10 o de 8 a 9, eso vamos a ver, porque tengo que también tomar el examen previo de matemática, ¿sí? Y también tengo que averiguar en primer año, es decir, si tienen algún examen, ¿no? Y tengo que coligar las dos situaciones para pedir los horarios del sábado, ¿sí? Les voy a informar en el curso de hoy en la tarde, porque voy a ir a la facultad en la tarde. Hoy tengo clases hasta la 1:30. Tengo que dar clases hasta la 1:30 a cuarto año, a partir de las 12, dentro de un poco de tiempo. Por eso que les pido, por favor, que voy a hacer eso en el curso del día. En el curso del día les voy a dar esa información, a qué hora vamos a proceder a tomar el examen. Estamos de acuerdo, pero no va a ser después de las 10, dado que ya me han comentado que tienen ese examen las personas que están recargando la materia de química orgánica, ¿sí? Me imagino, química orgánica es de primer año, ¿no es verdad? Entonces quiere decir que los de primer año también van a tener examen de química orgánica, ¿no es verdad? Sí, doctor. Sí, por lo tanto, es decir, el examen es a las 10. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que necesariamente organizar mi horario del examen previo entre 8 a 10. Primer año de 8 a tal o segundo año de 8 a tal, es decir, eso lo voy a comentar a ustedes, ¿sí? Pero el examen, es decir, como tienen que asistir a la facultad, es decir, obviamente no hay mucho inconveniente, ¿sí? Muy bien, muchas gracias. Les voy a avisar en el curso. ¿Alguna otra cosa? Díganme. Adelante. Sí, 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 sí. Sí, sí. Les debo comentar lo siguiente, que en la FESIDUNSA he sido elegido como primer delegado adscrito al 13º Congreso Nacional de Universidades que se va a realizar en Potosí. Creo que algo les he comentado, ¿no? Es decir, estamos pensando llevar una propuesta un poco complicada. Es decir, vamos a llevar la propuesta de que la nota de aprobación de los estudiantes suba de 51 a 55% en el plano nacional de todo el sistema, no en la UNSA, sino en toda la universidad. Es decir, vamos a también eso coligar a que se debe llevar adelante cursos especializados para poder mejorar las formas de evaluación de los docentes, hacerlas más, llamaremos, modernas, específicamente, ¿no? Así como se ha enseñado en este tiempo el uso de software para poder hacer las clases virtuales, también encontrar formas específicas de que los docentes que no tenemos esa formación, pues, ¿no? Se haga formación y capacitación de los docentes para elevar los niveles de evaluación. O sea, no elevar la dificultad, no me estoy refiriendo a eso, sino a cualificar la evaluación, hacerla mucho más sensible, hacerla mucho más precisa. Es decir, hay formas que obviamente se han desarrollado en este tiempo y que obviamente había que proseguir si se pretende y se acepta la posición de elevar la nota de aprobación en el sistema de la Universidad Boliviana de 51, símbolo de la mediocridad, por lo menos a 55 o a 56, que de alguna forma nos aparta de la mediocridad. Eso es lo que les comento, ¿no? Por eso que en realidad en la práctica yo voy a ir a ese congreso con esa perspectiva de hacer aquello. Seguramente voy a tener que enfrentar muchos problemas ahí, seguro, porque no solamente es la única propuesta que voy a llevar también otra propuesta que está en relación a los docentes investigadores. Los docentes investigadores son explotados en realidad. En los centros de investigación trabajan como si fueran administrativos. Marcan de 8 a 12, de 2 de la tarde a 6, como si fueran administrativos, sin tomar en cuenta la calidad o la visión que tiene el docente, ¿sí? Y el docente investigador. También hay que señalar que tiene que haber otro tipo de docencia, que es la docencia de interacción social. En la práctica, esos son elementos que tienen que modificar el reglamento de docencia del Plano Nacional Universitario.
sea, ese tipo de propuestas, de una forma, son las que estoy yo elaborando. Y también en eso, sinceramente, les debo comentar que me paso leyendo información sobre esa parte, porque no puede ser que solamente sea la idea, tiene que haber un sustento doctrinario, un sustento teórico, ¿no? Y eso es lo que estoy elaborando. Y eso me lleva horas ahí leyendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hoy les voy a comentar específicamente a qué hora vamos a tomar el examen, entre las 8 hasta las 10, antes de las 10, obviamente, ¿sí? Gracias por su atención. ¿Alguna otra pregunta? Y el 31 de mayo es, a ver, ¿cuándo es 31 de mayo? Martes, a ver, ya, son 2 días después del evento, ¿no? Creo que el evento tiene el 28, me parece, sábado 28. Puede ser, pero el conflicto es la hora. Uy, caray, y no tendrán conflicto con otras materias. No, a ver, analizaremos, ya que no, la idea es que no les afecte a ustedes. Podríamos quizás, es decir, dar el examen tempranito para que tengan la posibilidad de volver a sus casas y pasar la clase virtual que corresponda. Eso podría ser dar el examen a las 8 de la mañana. Sí, habría que ver, por ejemplo, qué materia pasan a esa hora. ¿No? Tal vez podríamos conversar con la doctora Katiuska González, ¿no? Para que ese tiempo nos permita, ella, por ejemplo, ha tomado los exámenes o su primer examen en su horario de clases, ¿no es verdad? ¿Sí? Entonces, lo que podríamos hacer es ver la forma de que ella nos permita que ustedes den el examen temprano en el horario de bioquímica, tengan la posibilidad de retornar a sus clases, a sus casas para pasar la clase correspondiente. La clase de estadística es de 9:30 a 11. ¿A las 11 tienen algún problema? ¿Tienen clases? No tienen. No, doctor. Sí, tenemos. ¿Qué tienen? 11:30, laboratorio, doctor. Ya, a ver, por eso entonces vamos a tener que ver la mecánica de poder encontrar un camino intermedio. Realmente es todavía un gran problema por esta situación de la presencialidad y la virtualidad. Voy a ver la forma, tenemos todavía tiempo. Al margen que también, miren, les voy a comentar que ayer ya se estaba hablando en la reunión que tuvimos los docentes, el problema del retorno a la presencialidad. Decía, muchos docentes han planteado que es necesario volver, etcétera. A ver, veamos, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer? Muy bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos y ya le estaré informando. Gracias. Adiós. Hasta luego, doctor. Adiós, señor Einar. Hasta luego, doctor. Adiós.